¿A quién no le gustaría vivir en una propiedad donde se combina el lujo y la comodidad en cada rincón? El día de hoy nos encontramos en Huastepec, Morelos, en una propiedad increíble. Cuenta con un enorme roof garden con espacio para reuniones, para disfrutar del atardecer, y tiene una parrilla para disfrutar de la carnita asada. Y además tenemos una piscina enorme, bastante refrescante para eventos, para disfrutar con la familia o simplemente para hacer ejercicio. Y ni se diga de este enorme jardín. ¿Te gustaría conocer tu nueva propiedad? Bienvenido, por favor. Vamos a conocer esta bonita propiedad. Quiero mostrarles la fachada de día. Se ve increíble. Tenemos esta bonita jardinera. De hecho, me gustó muchísimo con estas luces. En la noche se ve perfecto. Tenemos dos luces centrales y tenemos una en los costados. De hecho, es una luz cálida muy bonita. Ya la había visto antes. Me encantó muchísimo. El detalle de la fachada, créanme, increíble. Y miren, con esas luces modernas, no sé si se ve ahorita a esta hora del día, pero con estas luces LED se ve increíble. Conozcamos un poquito del vecindario. A mí siempre me gusta, en manera de posible, mostrar cómo es el vecindario. De hecho, estamos en un fraccionamiento bastante seguro y muy padre aquí en Huastepec. Vamos a conocer porque tenemos dos espacios de estacionamiento. Tenemos de ambos lados, tenemos los espacios de estacionamiento. Es algo que me gustó muchísimo porque perfectamente tenemos el espacio para colocar 3 coches en la parte interior y podemos dejar algunos más en la parte de afuera, en el exterior. Como veíamos, tenemos las piedras aquí justamente para el primer coche y tenemos el pasto. Me gustó muchísimo cómo se ve aquí este estacionamiento empastado, se ve verde y que contrasta muchísimo con la fachada de la propiedad. De hecho, la fachada la tenemos en negro y blanco. Como ven, allá de frente justamente tenemos el otro espacio de estacionamiento. Y miren, vamos a conocer el pasillo. Tenemos un pasillo aquí en la parte de atrás. A mí siempre me gusta mostrar todos los espacios. En este pasillo tenemos el tanque estacionario, tenemos más tomas de agua y perfectamente podemos ocupar este espacio para poder llegar a la piscina que vamos a conocer más adelante. Está todo iluminado, cuenta con sus luminarias, es algo que me gustó muchísimo también, luminarias muy bonitas. Y nuevamente aquí para que ustedes puedan distinguir el amplio espacio de estacionamiento que tenemos. Vamos a conocer el interior de la propiedad, que también me gustó mucho este acabado en madera, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vean qué bonita propiedad tenemos aquí. Este es el primer espacio que nos recibe. Me gustó muchísimo este espacio porque tenemos una doble altura increíble. Como pueden ver, tenemos luminarias en esta pared. Me encanta porque podemos colocar unos cuadros. La pantalla puede quedar aquí, inclusive hasta un proyector, si así lo desean. Y me gustó muchísimo este ventanal gigante que tenemos porque perfectamente jugamos con la doble altura. Tenemos muy buena iluminación en este espacio. Perfectamente es el espacio ideal para recibir a nuestros invitados, para posteriormente pasar al comedor, ofrecerles un bocadillo o pasar a la piscina. Como decíamos, tenemos un acceso en la parte de atrás que es un pasillo. Y este espacio, créanme que también tiene una vista increíble, porque si pueden notarlo, en la parte de este lado, a mi mano izquierda, tenemos las escaleras. Las escaleras cuentan con vidrio templado, que se ve increíble. De hecho, jugando muy bien con los tonos negros, blanco y los herrajes que tenemos característicos de esta propiedad. Continuemos el recorrido, por favor. Me encantó cómo ocuparon este espacio debajo de las escaleras usando esta iluminación indirecta. De hecho, cambia de colores. Perfectamente podemos dejar las luminarias, cambiarlas por un tono cálido. Inclusive se puede ocupar aquí como espacio de almacenaje. Podríamos colocar con un poco de carpintería o es más cristal templado algún par de repisas para poder hacer uso de este espacio y sin sacrificar la vista. Bueno, vamos a conocer porque aquí en planta baja tenemos una habitación.
y quiero que la conozcan. Miren, tenemos igual iluminación en la pared como la que hemos visto en la propiedad. Tenemos un amplio ventanal que hace que se mantenga muy fresca la habitación. Tiene mosquiteros también y de este lado tenemos la carpintería completa. De hecho, como ven, tenemos el espacio del centro. Si quisiéramos colocar alguna pantalla o algún otro dispositivo, está preparada ya con el coaxial perfectamente, y creo que vean un poquito del espacio, porque de hecho a mí me parece que es muy buen espacio para esta habitación en planta baja. De hecho, está pensado en una habitación, pero perfectamente podríamos adaptar con un poco más de carpintería y colocar niveles para ocuparlo en una oficina en planta baja. Y de hecho tenemos vista hacia la calle, hacia el estacionamiento. Entonces está perfecto, porque así podemos estar al pendiente, si queremos ocuparlo como oficina, pues al pendiente de los clientes que van llegando, y perfectamente podríamos ocupar estas cajoneras como archiveros o bueno, ya dependerá de cada uno, sino simplemente como una habitación. En la parte de arriba tenemos más espacio de almacenaje. Es algo que me gustan los constructores, que piensen de cómo podemos aprovechar todo el espacio en la propiedad. Aquí tenemos un baño completo también en planta baja. Vamos a conocerlo, por favor, que tenemos iluminación y ventilación natural en la parte de aquí. La iluminación es una iluminación cálida. A mí me gustó mucho cómo se ve el diseño de este baño, porque se siente bastante cálido con la luz. El acabado en este porcelanato es estilo mármol, un mármol oscuro, me gustó bastante. Y miren qué bonito diseño tenemos, porque es justamente un diseño boleado. Aquí en el piso esta textura se siente bastante bien al tacto. Ya había visto en algunas otras propiedades que ocupan este tipo de técnicas, y me gusta mucho porque cuando te estás dando un baño se siente muy agradable en los pies, se siente como un ligero masajito. Tenemos los herrajes en aluminio y tenemos aquí esta regadera estilo lluvia. A mí me gustó muchísimo que contemplaran un baño completo aquí, justamente en planta baja, pensando en que si alguien ocupa la habitación en planta baja, pues tiene acceso aquí al baño y el resto de nuestras visitas. Pero vamos a seguir el recorrido, que miren, tenemos por aquí las escaleras al siguiente nivel que vamos a conocer, y me gustó muchísimo la iluminación con la que cuenta. Tenemos por acá el espacio que ya veíamos, justamente los maceteros que les comentaba, que perfectamente podemos todavía adaptar para que podamos tener un espacio de almacenaje. Y aquí podríamos tener, ahora sí, la sala. Podríamos colocar, allá sería del lado derecho, un espacio para recibir a nuestras visitas. Podemos colocar también una pantalla, un proyector, como les decía, pero aquí podríamos tener una pantalla completa que se vería muy bien en este espacio, con nuestra credencia en la parte de acá abajo, la barra de sonido, y tendríamos vista hacia la piscina. De hecho, es una vista muy bonita, justamente por todo el bambú, otate, la bugambilia que tenemos allá enfrente, de muy bonitos colores. Créanme, se ve increíble esta vista que tenemos en este espacio. De frente tenemos la cocina, por eso mencionaba que era una buena idea tener la pantalla aquí enfrente, pues a veces estamos viendo alguna receta de cocina, estamos viendo algún programa, las noticias, escuchando música, mientras nosotros estamos preparando nuestros bocadillos para llevarlos a la piscina. Y miren, qué bonito muro, aprovechando que estamos aquí, este muro estilo mármol con toques dorados y blancos, jugando con el mismo contraste negro y blanco de la propiedad, hace que la casa se vea muy bonita. Tenemos iluminación en la parte de arriba, nuestra campana completa, y miren qué bonito mármol tenemos aquí. Aquí en la cocina me gustó muchísimo el espacio que tenemos. Tenemos una amplia barra de granito. Este granito blanco se ve increíble. Tenemos una parrilla de 5 quemadores, como les comentaba. Tenemos una campana extractora en la parte de arriba. Y si pueden ver, el espacio de almacenaje es muy bueno. Tenemos aquí el espacio para un refrigerador, un full duplex o un French door. Tenemos espacio en la parte de arriba de almacenaje. Aquí también me gustó cómo tienen bisagras de cierre, de apertura lenta o cierre lento, y tenemos una muy bonita tarja de la marca Teka. Es una marca alemana, es marca europea, entonces es de muy buena calidad. Tenemos más espacio de almacenamiento en la parte de arriba con puertas para que todo quede oculto a la vista. Es algo que me gusta. Y nuevamente jugando con esos mismos toques en el granito blanco que les comentaba. Más espacio de almacenamiento, espacio para empotrar el horno de microondas, que siempre se agradece que tengamos estos espacios. Y me gustó mucho el sistema de estas puertas, justamente esta alacena, porque es una alacena push-pull. Con solo presionarlo se abre y podemos
acceder a nuestros productos. Como les decía, todo queda oculto a la vista y es algo que me gustó muchísimo porque podemos tener gran privacidad y bastante orden en nuestra cocina. ¿A poco no está increíble? De frente tenemos el espacio o el área de servicio. Tenemos un lavadero suficientemente grande. Tenemos de hecho la cisterna en la parte de aquí abajo y las conexiones para un centro de lavado en vertical. Tenemos el espacio ahí perfecto. De este lado también tenemos la puerta que sale hacia el pasillo que conocimos hace un momento de la propiedad. Entonces está perfecto porque tenemos este acceso aquí directo y tenemos la puerta que hace que sea bastante discreto este espacio para que nosotros podamos seguir preparando nuestros alimentos o disfrutando de nuestra estancia. Miren, qué bonito espacio de jardín que vamos a conocer más adelante. Porque primero quiero que me acompañen, si son tan amables, vamos a conocer la parte superior de la propiedad. Quiero que vean estas bonitas escaleras. A mí me encantó muchísimo cómo jugaron con las luces, el contraste de negros y blancos en estas escaleras, porque hasta el acabado en paredes es un acabado muy bonito. Bueno, vamos a conocer aquí en la parte superior que tenemos todavía un espacio más que es para el roof garden, que vamos a conocer un poquito más. Y aquí tenemos una habitación. Esta habitación me pareció increíble porque tiene una vista de Tlayacapan. Los cerros que estamos viendo ahí enfrente son los cerros de Tlayacapan. De hecho, ya estamos a 15 minutos, estamos bastante cerca. Tenemos una muy bonita vista del vecindario. Y miren, vamos a aprovechar aquí de conocer el espacio porque la verdad es que el vecindario está muy bonito. Tenemos un balcón en la parte exterior en esta habitación. A mí siempre me encantan los balcones para tener aquí justamente una mesita, estar disfrutando un café, una copita, nuestra bebida favorita, leer, simplemente salir a relajarnos, es perfecto. Tenemos iluminación en la parte de arriba y me gustó muchísimo cómo quedó volado, no sé cómo llamar este elemento, a lo mejor una trave que está forrada en el porcelanato negro, se ve increíble. Bueno, tenemos iluminación nuevamente en la parte de arriba. Nosotros podemos colocar la pantalla ahí atrás y se va a iluminar muy bonito por la parte trasera de la pantalla, o colocar una de estas luces que son automáticas que en cuanto uno empieza a reproducir algún video pues empieza a mostrar el color de fondo. Eso es algo que me gustó en esta propiedad, que ya está pensado ahí esos espacios. Y como pueden ver, todo combina. Colocaron aquí los accesorios en negro, de hecho muy bonitos, se ven muy elegantes. Cuando ustedes visiten la propiedad se van a dar cuenta de lo padre, de los detalles que cuidó el constructor en esta propiedad. Mostremos un poquito del piso porque este piso ligeramente gris se ve. A mí me gustó mucho la combinación para no romper ahí el contraste de los colores claros. Y esta habitación, cuenta con un walk-in closet, que es el que tenemos en esta zona. De hecho, entrando, miren, y aquí detrás de la puerta se aprovecha bastante bien. Tenemos cajoneras, tenemos espacios para colgar ropa, espacio de almacenamiento en la parte alta y más espacios aquí que podemos perfectamente aprovechar. Además, tenemos un baño de 2 usos. Tenemos aquí el lavamanos nuevamente y miren, tienen aquí justamente espacios para poder almacenar algunos de los productos cotidianos. La iluminación, que me gustó mucho este tipo de luminarias, perfectamente pudiéramos cambiarlo por una de estas luminarias empotrables en la pared, que son 3 luces que también se ven perfectas. Pero bueno, a mí me gustó esta luminaria que se coloca con los acabados que ya conocíamos en el baño de la parte inferior. Tenemos aquí el WC, como les comentaba, es de 2 usos y nuevamente los mismos acabados que ya habíamos visto. Tenemos aquí este pequeño nicho para colocar algunos productos, queda bastante bien, yo creo que muy bonito a la vista. Y tenemos aquí una regadera estilo lluvia con herrajes en aluminio, ventilación e iluminación natural en la parte alta. Bueno, vamos a seguir conociendo el resto de habitaciones y miren qué bonita vista tenemos. Vamos a conocer la siguiente habitación, por favor, que tenemos aquí 2 habitaciones más.
Tenemos una primera habitación que es la que tenemos aquí de frente. A mí me gusta mucho esta habitación por la vista que tiene. Nuevamente tenemos las luminarias, ahorita que es de día pues se distingue muy poquito, pero como pueden ver tenemos un closet bastante generoso en esta área y muy discreto. A mí me gustó que el carpintero usara estos sistemas push-pull para evitar los herrajes y quedara muy limpio a la vista. De hecho queda bastante minimalista, pero yo creo que queda bastante acertado y en este tono oscuro estilo nogal, estilo parota, que contrasta bastante bien con los muros blancos que tenemos. De frente esta habitación tenemos un baño completo, pero miren nada más qué bonita vista tenemos aquí, porque tenemos un ventanal de inicio a fin. Esta vista me encantó, me gusta muchísimo esta habitación porque tiene muy bonita vista hacia acá y miren, quiero que vean un poquito aquí de cómo está el vecino. Es muy bonita vista la que tenemos. Tenemos de frente la piscina, tenemos aquí un balcón en la parte exterior aquí para esta propiedad y nuevamente con las luminarias que en la noche se ven increíbles. Créanme, estas ya las había visto en Casa Majagua, si mal no recuerdo, una luminaria muy bonita. Me encantaron aquí los acabados en negro y miren nada más la vista que tenemos aquí justamente del espacio del jardín. Tenemos una amplio espacio, de hecho es bastante generoso, la piscina es bastante grande para que podamos hacer ejercicio, podemos dar un par de braceadas perfectamente y tenemos muy buen espacio para un evento. De hecho me gustó muchísimo cómo quedó, tal vez agregar unas palmeras a la orilla, un pergolado en la esquina, quedó excelente porque de esa esquina se ve bastante bonito los cerros de Tlayacapan. Bueno, acompáñenme por favor, que todavía tenemos más en el recorrido. Les había comentado que esta habitación tiene un baño completo que es exclusivo de la habitación y miren, tenemos nuevamente los mismos acabados, un ovalín muy bonito con la carpintería clásica que ya conocemos y esta luminaria. Nuevamente los mismos acabados en este acabado oscuro. A mí me gustan estos acabados oscuros porque también para el tema de la limpieza pues es muy fácil ahí que a veces se notan algunas manchas cuando son blancos, hay que tener mucho cuidado. En este caso pues no es el caso, de hecho también es un material muy limpio. Tenemos el nicho aquí que se me hace bastante discreto, la regadera estilo lluvia y iluminación y ventilación natural. Bueno, acompáñenme por favor que todavía tenemos una habitación más que conocer y quiero que vean este espacio que tenemos aquí porque también perfectamente podemos hacer un armario de blancos, lo podemos ocupar, tenemos muy buen espacio aprovechable y tenemos iluminación LED en toda la propiedad. De frente tenemos una habitación más, igual con su baño completo, de hecho esto lo tenemos de frente, nuevamente ventilación y iluminación natural, los mismos acabados que conocemos. La luminaria que les he estado comentando es un baño de 2 usos con esta carpintería muy bonita y de frente tenemos la siguiente habitación. Esta habitación igual cuenta con balcón, tenemos la luminaria que les había comentado justamente para empotrar la pantalla, se vería perfecto ahí atrás brillando y nuevamente con closets completos sin herrajes, muy discretos, hay cajoneras perfectamente para que todo quede oculto a la vista. En el espacio de arriba podemos ocuparlo para almacenaje o simplemente decorativo, a lo mejor hasta una tira LED allá arriba quedaría muy bonita en la noche para tener una luz tenue para estar viendo a lo mejor una serie o simplemente leyendo un poquito, ya preparándonos para descansar. Y nuevamente tenemos un ventanal completo de piso a pared que me gustó muchísimo. Todos los ventanales aquí en esta propiedad tienen mosquitero. Tenemos el vidrio templado característico ya de toda la propiedad y nuevamente la vista que tenemos aquí de la piscina es increíble. De hecho, por ahí espero se escuche. Hay un vecino que está practicando batería. Qué padre que tengamos por aquí músicos. Y miren, tenemos por acá este espacio en la piscina que se ve increíble porque tenemos el muro completo y es un muro estilo cascada y con su iluminación se ve increíble. Bueno, vamos a seguir conociendo la propiedad porque hace falta un espacio más que me gustaría que conocieran y este es el espacio de Roof Garden. Vamos a conocerlo por favor porque en este último nivel tenemos muy buen espacio justamente para colocar a lo mejor hasta unos cuadros decorativos en este espacio que nos llevan directamente hacia el Roof Garden. Este es un espacio que yo disfruto muchísimo, principalmente por las vistas que tenemos.
Y miren nada más, increíbles vistas que tenemos aquí en esta zona. De hecho, la vegetación ayuda muchísimo, lo alto que ha crecido. Tenemos ese espacio de frente para colocar, a lo mejor podemos acondicionar con unos cojines y ya tenemos una banca allí para la tardecita estar disfrutando de nuestros alimentos, porque tenemos en este espacio un asador. Tenemos un asador, tenemos aquí nuestra barra, nuestra tarja, justamente para poder estar haciendo uso del espacio, iluminación en la parte de arriba. Entonces está increíble. De hecho, la vista que tenemos aquí se ve, créanme, formidable. Está muy, muy, muy bonita la vista. Tenemos unas palmeras de frente. Aquí la casa del vecino también es una casa muy, muy bonita. Por discreción no puedo grabar más, pero créanme que van a disfrutar muchísimo de las vistas. Tenemos acá de este lado el espacio del tinaco, justamente un tinaco de 1200 litros. Y de hecho, miren, parecen detalles muy simples, pero quiero que vean aquí justamente la plomería, porque se ocupó esta jarra de aire, creo que le llaman. Si tú conoces la terminología, por favor déjamela en los comentarios. Pero sé que sirve para dar presión al agua y para que tenga muy buena presión para repartir en el resto de la casa. Aquí normalmente ocupan, me parece que es tubo de media, pero en este caso pusieron el tubo de 1 pulgada. Bastante buen acierto. Créanme, son un par de detalles que a lo mejor parecen insignificantes, pero que ayudan en el día a día en la propiedad. Tenemos justamente los espacios para que pueda circular el agua en el área de desagüe, y este espacio en la parte de abajo que perfectamente podemos ocupar de almacenamiento. El espacio del roof garden, créanme que es grandísimo. Miren, se está aprovechando bastante bien. Tenemos este otro espacio aquí, perfectamente podemos poner aquí un pergolado para estar disfrutando de la vista. Como les decía, los cerros de Tlayacapan son los que se encuentran ahí enfrente. Se ve increíble la vista. Tenemos calentador solar en esta propiedad, así que no va a ser necesario de que te preocupes por los gastos excesivos del uso de gas. De por sí el agua aquí en Morelos se siente bastante fresca. Ahora imagínense, ya con el calentador solar no hay nada de que preocuparnos. Tenemos este otro espacio y aquí muy, muy bonita vista del resto de las propiedades. Créanme, está increíble esta propiedad, me gustó muchísimo. Desde aquí podemos aprovechar un poquito para ver un poquito más de los espacios de estacionamiento, que son bastante generosos. Como les comentaba, perfectamente 3 coches pueden caber en estos espacios. Son más, inclusive hasta bien acomodados 4 coches. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido esta propiedad? Créanme, a mí me encantó, tiene de todo. Vamos a conocer el último espacio, que es el espacio de jardín. Acompáñenme, por favor. Ya estando aquí en el espacio de jardín, me doy cuenta que la piscina realmente es muy amplia. Podemos estar varias personas disfrutando aquí de la piscina o tener un evento y aprovechar todo el espacio de jardín. Recuerden que esta propiedad tiene 500 metros de superficie. Es bastante la superficie que tenemos. Además, como les había comentado, me gustó mucho este acabado que asemeja madera natural. Se ve increíble y tenemos todo este espacio que perfectamente podemos aprovechar para tener un banquete en esta zona y poder despachar a todas las personas que están aquí en nuestro evento. Ese muro es un muro llorón, cae agua. Me gustó mucho el tema de la cascada y tenemos iluminación, además de que cuenta con un baño. Yo creo que es perfecto este espacio para disfrutar con los amigos, disfrutar de un fin de semana, tal vez con la familia, o simplemente nosotros disfrutar de nuestra propiedad o algún evento si queremos festejar algo. Vamos a conocerlo, que todavía tengo una sorpresa para ustedes. Si estás próximo a invertir en México, ya sea que vivas en Estados Unidos o en cualquier otro país, nosotros podemos ayudarte con la documentación. De hecho, quiero agradecer al señor Gabriel, a la señora Karina, al señor Jorge y a la señora Bárbara por haber comprado con nosotros e invertir aquí en México. Somos profesionales, nosotros te ayudamos con toda la documentación necesaria y cualquier otro proceso que tú necesites para tu compra. Además, quiero confesarles que esta propiedad está increíble. Estoy seguro que se va a vender rapidísimo. Ya nos ha pasado que algunos otros suscriptores y personas que visitan nuestro canal están buscando alguna propiedad y a veces nos comentan cuando ya se vendió. Esta propiedad, créanme que estoy seguro que se vende rapidísimo, así que no la desaprovechen. Continuemos con el recorrido, por favor. De hecho, el agua se ve bastante fresca en este espacio y como les comentaba, me voy a colocar aquí en la esquina para que puedan ver. Tenemos muy buen espacio aquí
perfecto para colocar unos camastros, para tener una mesita desayunadora. Yo creo que queda perfecto para disfrutar de nuestra propiedad. Todo el perimetral tiene una iluminación cálida muy bonita, de hecho es muy discreta, para eventos se ve increíble o simplemente para estar disfrutando en la tarde-noche. Y vean un poquito de la fachada de lo que les comentaba. Me gustó muchísimo cómo jugaron con estos toques negros, blanco y el vidrio templado, además de que la iluminación de la propiedad está increíble. Bueno, en la parte de aquí abajo, como les comenté, tenemos un baño de 2 usos. De hecho, tenemos el WC, tenemos aquí el baño completo con la iluminación que ya conocemos, la luz cálida, y tenemos por aquí los mismos acabados en carpintería y el ovalín. Y nuevamente tenemos un baño completo aquí con los mismos acabados que hemos visto en el resto de la propiedad para que no desentonen. Aquí sí toda la propiedad tiene los mismos acabados. Eso es algo que me gustó, que respetaron porque hace que se vea muy bonito. Una regadera estilo lluvia, perfecto este espacio aquí para darnos un baño antes y después de estar en la piscina, que es lo más recomendable. El pasillito que les comentaba hace rato, allá atrás, perfectamente podemos traer aquí el resto de alimentos, hielo, lo que nosotros necesitemos. El muro que se ve increíble. En la parte de atrás tenemos el cuarto de máquinas. Y miren, vamos a caminar un poquito por el jardín, porque justamente ahorita estoy notando el gran espacio que tenemos, el gran espacio que podemos aprovechar. Miren, por aquí está naciendo un arbolito. A ver quién logra saber de qué es. Me parece a mí que es un mango. Vamos a ver en el futuro. Tenemos aquí muy buen espacio y quiero que dimensionen. Me voy a parar justamente en esta esquina para que podamos ver el resto de la propiedad. Yo sé que a veces la cámara no le hace justicia a lo que estamos viendo, pero créanme que es bastante grande. Allí de frente tenemos el cuarto de máquinas, nuevamente la fachada de la casa o la parte posterior que se ve increíble. Los cerros de Tlayacapan desde aquí se ven también imperdibles. Perfecto, también podemos hacer un área de descanso aquí, colocar, tal vez poner unas palmeras amplias para poner unas hamacas, tener aquí un pergolado, a lo mejor un espacio para estar disfrutando. Y créanme, es un espacio bastante generoso. Igual si quisiéramos podríamos construir a lo mejor unos bungalows o una especie de cocina, de jardín, de terraza en esta zona para estar disfrutando. Podríamos tener un asador nuevamente aquí en la parte inferior, estaría perfecto aquí en el área de jardín. Y la naturaleza que se ve increíble, ¿a poco no? Esta es la parte del día que más disfruto cuando hago un recorrido, la hora de probar la piscina. Espero te haya gustado esta propiedad. Estoy seguro que tal vez este recorrido o tal vez este te pueda interesar. Tenemos más propiedades en venta, no te los pierdas.